Hola, mi nombre es Bracamontes Navarro Daniel, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Campus Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. Como parte de la materia de Estadística Inferencial 1 del Grupo Industrial 3Y, voy a presentar la actividad número 1 correspondiente a la unidad número 4. El nombre del docente que imparte la materia es Morales Ibarra Juan José. Estamos viendo el capítulo 7, que se titula Estimaciones y tamaño de la muestra. Como primer subtema tenemos estimación de proporción de una población. El ejemplo nos menciona selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. El primer planteamiento menciona: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Bueno, para esto emplearemos la calculadora. Vamos a dividir el total de niñas que nacieron, que es 525, entre el total de bebés que se utilizaron como muestra, que son 574. Por lo tanto tenemos un resultado del 91.46%. Así que esta es nuestra mejor estimación puntual de la proporción. El inciso B menciona: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Bueno, para esto vamos a ir a Minitab. Vamos a usar la herramienta estadística básica, en el apartado de una proporción. Vamos a seleccionar datos resumidos. Número de ensayos dice que fueron 574. ¿Cuántas veces ocurrieron o cuántas niñas nacieron? 525. Okay. Y vamos a dar a aceptar. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra mejor estimación, que es el 91.46, muestras 574, número de eventos 525, al 95% que nos pidió, y tenemos un intervalo de confianza del 88 al 93%. Ok. Así es como obtuvimos la respuesta del inciso B. El inciso C menciona: calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Utilizaremos la herramienta de Minitab. En el apartado de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Utilizaremos el parámetro de proporción. La proporción que tenemos es el punto 914. Utilizaremos estimar márgenes de error, y el tamaño de nuestra muestra es de 574, y vamos a aceptar. Tenemos como límite inferior o
cola izquierda, el punto 2 redondeado 2.6% y límite superior o cola derecha del 2.1%. Y esta es la respuesta que estamos buscando para el inciso C. El inciso C nos menciona: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra para estimación. Vamos a ir a proporción. La proporción va a ser al punto 9, que es 90%. Estimar tamaño de muestra. Margen de error va a ser el punto 0,1 o el 1% al 95%. Está nuestro 95%. Aplicamos aceptar y aceptar. Por lo tanto, nuestra muestra para obtener esos resultados tendría que ser de al menos 3786 muestras. Muy bien. Pasando al ejercicio selección de género. Tenemos que el Genetics Institute realiza una prueba clínica del método XOR, diseñando para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niñas. Vamos a ocupar la calculadora. Vamos a dividir 127, que son los casos de éxito, entre 152, número de la muestra. Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Bueno, tenemos la respuesta, que es 83,55. El inciso B nos menciona: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Vamos a ir al Minitab, estadística, potencia y tamaño de la muestra, una proporción. Estadística básica, una proporción. Datos resumidos, 152, 127 y 152. 127, 152 ensayos. Y aceptar. Tenemos nuestro intervalo de confianza al 95%, del 76.68% al 89.0%. Es el intervalo de confianza que nos pide el ejercicio, a un 95%. Dice, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Interesa Minitab, estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, proporción. Esta va a ser al 8.83. En la proporción vamos a colocar el valor que obtuvimos hace un momento, que es .838. .838.
Vamos a estimar el tamaño de la muestra. Error. Estimar márgenes de error, tamaño de la muestra. Dice que es de 152. Y vamos a aceptar. Por lo tanto, aquí nos da nuestro límite de error. Dice que el límite de error izquierdo es del 6.83% y el derecho es de 5.47%. Es lo que nos pide el ejercicio. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Vamos a ir atrás al Minitab. Y nos pide una proporción del 85%. 85. Estimar tamaño de la muestra. Dice márgenes de error por los intervalos de confianza del 2%. Y nos pide a un nivel de confianza del 99%. Opciones. Y damos en 99. Aceptar. Entonces tenemos que el tamaño de la muestra que necesitamos es de 2374. 2327. Es la respuesta para el inciso D. Estimación de la media poblacional. Desviación estándar conocida. Ejemplo. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y X es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. A. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, aquí el enunciado ya nos da la respuesta, que de 40 muestras la media es 172.55 libras. Entonces esa va a ser nuestra mejor estimación puntual. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Bueno, vamos a ir a Minitab. Vamos a utilizar la herramienta de estadística básica y Z de una muestra. Vamos a seleccionar datos resumidos. Tamaño de la muestra son 40 hombres. Medida de la muestra es 162.55 y la desviación estándar que nos da es del 26%. Y vamos a utilizar el nivel de confianza que nos pide el ejercicio de un 95%. Aquí ya tenemos el intervalo de confianza al 95%. Va a ser de 164.49 a 180.61. ¿Qué es lo que nos va a representar esta información? Bueno, que en un número X de ensayos
ya sean 100, 50, 20, el 95% de esos ensayos va a tener un nivel de confianza de entre 164.49 a 180.61. Inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95. Para esto nos vamos a el programa de Minitab. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de muestra, tamaño de muestra para estimación. Vamos a usar parámetros de media normal. Desviación estándar nos dice que es del 26. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, por lo cual vamos a utilizar el margen de error. Margen de error del 5%. Al 95% de confianza. Suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Activamos esa casilla. Aceptar y aceptar. Entonces nos dice que vamos a necesitar un tamaño de muestra de 104 hombres para... Bueno, ese sería nuestro resultado. Ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. El inciso A nos menciona: calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Bueno, la mejor estimación puntual de la media va a ser la media muestral, en este caso 4.63. Dice, inciso B, construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, para eso nos vamos al programa Minitab. Muy bien, vamos a ir a estadística básica, se trata de una muestra, tamaño de la muestra, tenemos que son 50 adultos, la media muestral es de 4.63, y la desviación estándar es de 0.54. al 95%. Y aceptar. Muy bien, tenemos un intervalo de confianza de 95% que va a ir de 4.4803 a 4.7797. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Vamos a ir a estadística, potencias de la muestra, tamaño de la muestra, y estando aquí dice cuál es la desviación estándar. Desde 0.54. Y dice que tenemos un margen de error del 0.25%.
9.25%. A un nivel de confianza del 99%. Aceptar. Aceptar. Entonces que vamos a tener un tamaño de la muestra de 31 muestras. Este es la respuesta del inciso C. 7.4. Estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Ejemplo: peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada que proviene de una muestra de 62 hogares. El inciso A menciona: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B: construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Al calcular nosotros el intervalo de confianza, vamos a obtener la mejor estimación puntual. Ok, entonces para eso vamos al Minitab. Ok, nos vamos a... Vemos aquí ya están nuestros datos. Estadística básica, T de una muestra. Vamos a seleccionar una o más muestras, cada una en una columna. Y vamos a seleccionar peso basuras. Y aceptar. Tenemos la media, que es 27.44. Esa va a ser nuestra mejor estimación puntual. Okay. Y nuestro intervalo de confianza, con un 95%, va a ser de 24.28 a 30.60. Él se menciona: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es del 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Igual vamos a utilizar Minitab. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la herramienta de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para una estimación. Parámetro: media normal. Desviación estándar nos dice el problema que es de 13.65. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, así que el margen de error que nos pide el problema es del 3%. Y lo vamos a estimar a un 95%. Okay. Aceptar. Entonces nos dice que para tener un margen de error del 3%, vamos a tener un tamaño de la muestra de 82. Dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Y C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es del 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Para esto nos iremos a Minitab. Estadística básica, Z de una muestra. Datos resumidos: tamaño de la muestra son 186 bebés. La media de la muestra son 3.103 gramos y la desviación estándar conocida son de 696 gramos. Le vamos a aceptar. El inciso A dice que la mejor estimación puntual va a ser nuestra media, que es 3.103 gramos. Y el intervalo de confianza que generamos
va a ser de 3003 gramos a 3203 gramos a un 95%. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario. Para esto nos iremos a estadística, potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra para estimación, desviación estándar. Nos dice que es de 696 gramos y ocupamos el tamaño de la muestra, así que el margen de error que tenemos es del 10%, con un nivel de confianza de 95. Okay. Para tener el margen de error del 10%, necesitaríamos un tamaño de muestra de 18.609 bebés. Estimación de la varianza poblacional. Ejemplo: calificaciones del crédito FICO. Utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bien, al realizar el inciso B vamos a obtener la respuesta del A. Así que vamos al Minitab. Vamos a ir, aquí ya tenemos nuestras calificaciones FICO. Estadística básica, una varianza. Una o más muestras de cada una de las columnas. Vamos a seleccionar la columna C1 y aceptar. Muy bien, aquí tenemos el número de muestras, son 100. La desviación estándar es 92.2. Esta va a ser nuestra mejor estimación puntual. Tenemos también el índice de confianza, intervalo de confianza del 95% usando chi cuadrada. Entonces vamos a tener del 81 al 107.1, es decir, de las determinadas números de estudios que se hagan, si se hacen 10 o si se hacen 20, el 95% va a estar dentro de este parámetro. C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 95% de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Para esto nos vamos a ir al programa de Minitab. Vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Parámetro, vamos a utilizar la desviación estándar normal. Desviación estándar nos dice el problema que tenemos 75 puntos. Estimar tamaño de la muestra. Dice que vamos a calcular el tamaño de la muestra. Márgenes de error para los intervalos de confianza. Va a ser del 10% a un 95% de nivel de confianza. 95, aceptar. Así es que con un margen de error del 10% necesitaríamos un tamaño de la muestra de 140, el cual es la respuesta a esta inciso C. Ejercicio: consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades
de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Muy bien, para esto vamos a ocupar nuestro archivo Minitab. Muy bien, nos vamos a ir al apartado de estadística. Estadística básica. Una varianza. Una o más muestras cada una en una columna. Consumo kilowatts. Y aceptar. La mejor estimación puntual va a ser la desviación estándar de 692. Y el intervalo de confianza va a ser con el chi cuadrada a un 95% de 576 a 867. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesarios. Para esto vamos a ir a estadística, potencia y prueba de tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Nos vamos a ir a desviación estándar, que es lo que tenemos acá, de 250. Margen de error nos pide al 10%. Confianza al 90%. Modificamos. Aceptamos. Muy bien. Para tener un margen de error del 10%, vamos a tener un tamaño de la muestra necesaria de 921. Y esta sería la respuesta al inciso C. 8.2. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Como primer concepto que analizaremos es hipótesis. Nos dice que esta es una afirmación o una aseveración acerca de una propiedad de una población. En estadística inferencial, obviamente. También una prueba de hipótesis, o conocida como prueba de significancia, también pudiera ser. Este es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de esta población. El evento inusual es la probabilidad de un evento observado en particular y esta sea muy pequeña. Entonces concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Tenemos dos hipótesis. La primera es la hipótesis nula, también denotada con H0. Esta es la afirmación de que el valor de un parámetro es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazar o no la hipótesis nula. Esta es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. Por su parte, la hipótesis alterna, también denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis alterna se debe emplear alguno de los símbolos menor que, mayor que o bien diferente que. La región crítica, o también conocida como región de rechazo. Esta es el conjunto de todos los valores del estadístico
de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia o alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera. Hablando del valor crítico, nos menciona que es cualquier valor que supera la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor P, por su parte, o valor de probabilidad, es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa a los lados muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Tenemos tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos la prueba de dos colas. Esta se encuentra en la región crítica, en las dos regiones o dos colas extremas bajas de la curva, como se puede ver aquí en el dibujo, diagrama, las áreas sombreadas. La prueba de cola izquierda. Esta región crítica se encuentra en la región o cola izquierda bajo la curva, como se muestra aquí. Cuando sea este caso, dice que el signo que se usará para la hipótesis alterna será menor que prueba de cola derecha. Esta región se encuentra en el extremo derecho bajo la curva, como se muestra aquí, el área sombreada, y en este caso se utilizará el signo mayor que. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre serán una de estas dos. La primera puede ser: se rechaza la hipótesis nula, y la segunda, que no se rechaza la hipótesis nula. Los criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P de la prueba de hipótesis. El método de valor P menciona que si el valor P es menor o igual a A, se rechaza la hipótesis nula o nivel de significancia. Si el valor P es mayor al valor de significancia, no rechazamos la hipótesis nula. A continuación se muestra un diagrama en el cual nos ayuda a ver qué decisión vamos a tener dependiendo del caso. Tenemos que la pregunta o preguntarnos: ¿la afirmación original contiene la condición de igualdad? Si ésta la contiene, la afirmación original contiene la igualdad, ¿se rechaza la hipótesis nula? Se va a rechazar la hipótesis nula, dice, con el siguiente planteamiento en la conclusión final: que existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación original. Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. No se rechaza la hipótesis nula, entonces diremos que no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Volvemos otra vez a la pregunta:
¿La afirmación original contiene la condición de igualdad? Si no la contiene, esta condición de igualdad dice se convierte en hipótesis alterna. Nos preguntamos, ¿rechazo la hipótesis nula? Cuando se rechace la hipótesis nula, diremos, los datos muestrales sustentan la afirmación original. Este es el único caso en que se sustenta la afirmación original. Cuando no se rechace la hipótesis nula, diremos que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que la afirmación original. Existen los errores en la prueba de hipótesis. El error del tipo A consiste de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo B. También tenemos que la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Siguiente. 8.3. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Vamos a utilizar la herramienta de estadística básica, una proporción, datos resumidos. Número de eventos fueron 1299. Número de ensayos 6985 bombas en total. 5686 bombas. Es la suma, ¿verdad? La suma de 5686 más 1299. Y vamos a realizar una prueba de hipótesis, por lo tanto vamos a usar la proporción hipotética de menos del 0.20%. En opciones nos dice que vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.01, lo cual hacer la resta nos da un nivel de confianza del 99%. En la hipótesis alterna vamos a poner que la proporción es menor a la proporción del hipotética y en exacta. Aceptar. Muy bien. Tenemos el número de muestras totales, los eventos realizados y tenemos la prueba de hipótesis. Nos menciona que la hipótesis nula P es igual a 0.2 y la hipótesis alterna nos menciona que P va a ser menor a 0.2.
El valor de P es de 0.002, por lo tanto cumple con la hipótesis alterna. Entonces, de esta manera tenemos evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos o que menos del 20% de las bombas de gasolina de la ciudad son imprecisas. Ejercicio detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Muy bien, nos vamos al Minitab. Estadística básica y una proporción. Datos resumidos, número de eventos son 74, los acertados. El total de ensayos son 98. La proporción hipotética sé que va a ser al 80%. Opciones. Nivel de confianza. Tenemos un nivel de significancia del 0.05%. Para 100 son 95. Es lo que vamos a ocupar como nivel de confianza. La hipótesis alterna, proporción menor que la proporción hipotética. Y aceptar. Tenemos el número de muestras 98, eventos 74, muestra P, límite superior al 95%. La hipótesis nula dice que P es igual al 80%. La hipótesis alterna nos menciona que P es menor al 80%. El valor de P es 0.162, el cual es menor a 0.08. Por lo tanto, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Así es como concluimos en esta parte y vamos al siguiente ejercicio. Prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Ejemplo: barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales. N es igual a 40 y X es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación del peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método del valor P. Para esto nos iremos al Minitab. Vamos a utilizar la herramienta de estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos, tamaño de la muestra tenemos un valor de 40, media de la muestra tenemos un valor de 172.55 que nos da también el planteamiento. La desviación estándar conocida es de 26.
Y vamos a seleccionar aquí que realizar prueba de hipótesis. La media hipotética nos dice el problema que es una media de 166.3. En opciones vamos a ir al nivel de confianza 95. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia es 0.05. De 0.05 para llegar a 1 tenemos un 95. La hipótesis alterna va a plantear que la media es mayor a la media hipotética. Y aceptar. Y vamos a aceptar. Aquí nos arroja los resultados. Con una muestra de 40, una media de 172.55, un error estándar de la media de 4.11 y un límite inferior al 95% de 165.79. Aquí tenemos la prueba de hipótesis, que dice que la hipótesis nula es igual a 166.3. La hipótesis alterna es mayor a 166.3. Nuestro nivel de significancia decimos que es 0.05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alterna no podemos aceptarla. Ejercicio: latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Muy bien. Utilizaremos estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos. Tamaño de la muestra son 36 latas. La media de la muestra dice que de esas 36 su media fue 12.19. La desviación estándar vamos a suponer que es de 0.11. Vamos a realizar una prueba de hipótesis, por lo que vamos a seleccionar esta casilla. Y la media hipotética dice que son 12 onzas en la etiqueta. Vamos a dar en opciones. Y como tenemos un nivel de significancia de 0.01, nuestro nivel de confianza va a ser de 99. La hipótesis alterna nos dice que la media, nuestra media muestral, es mayor a nuestra media hipotética, a 12. Por lo tanto vamos a aceptar. Y aceptar. Nos dan los resultados de una muestra de 36, una media de 12.19, un error estándar de 0.0183, un límite inferior al 99% de 12.1474. La prueba de hipótesis nos dice que la hipótesis nula es igual a 12 y la hipótesis alterna es mayor a 12 onzas. Tenemos un valor de Z de 10.36 y el valor de P es 0. Por lo tanto, es menor a 0.01. Entonces, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna. .5. Prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. Tenemos el ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SingAlert. Utilice un nivel de significancia de 0.05
para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad media permitida de 65 millas por hora. Para esto utilizaremos Minitab. Utilizaremos la herramienta de estadística básica y T de una muestra. Datos resumidos. Utilizaremos la herramienta estadística básica y T de una muestra. Tamaño de muestra 40. Medida de la muestra 68.4. Estos datos pues los estamos sacando de acá, ¿no? Millas por hora. La desviación estándar de 5.7. Vamos a palomear aquí, realizar prueba de hipótesis. Media hipotética de 65. Y de ahí vamos a ir a opciones. Nivel de confianza va a ser el 95%, porque 5 tenemos como el nivel de significancia. Utilizaremos la herramienta de estadística básica, T de una muestra. Vamos a utilizar el apartado de datos resumidos. El tamaño de la muestra que nos da el ejercicio es de 40. Media de la muestra, el ejercicio nos manda 68.4. La desviación estándar es de 5.7. En esta ocasión vamos a realizar la prueba de hipótesis, así que vamos a palomear acá. La media hipotética nos dice que nos está pidiendo un valor de 65. En opciones vamos a poner el nivel de confianza al 95. ¿Por qué? Porque nuestra significancia nos dice que es de 0.05. Para 1 son 95. La hipótesis alterna va a plantear que la media es mayor a la media hipotética. Y le vamos a dar aceptar. Y aceptar. T de una muestra en estadística descriptiva nos arroja los siguientes resultados. Un número de ensayos de 40. Una media de 68.400, una desviación estándar de 5.700, un error estándar de la media de 0.901 y un límite inferior del 95% con un valor de 66.882. La prueba de hipótesis nos dice que la hipótesis nula es igual a 65. Y la hipótesis alterna es mayor a 65. Tenemos un valor de T de 3.77 y el valor que estamos buscando principalmente es el valor de P. ¿Cuál es nuestro criterio que utilizaremos? Como nuestro valor de significancia es de 0.05, el valor de P que buscamos es que sea menor o mayor a esa cantidad. En este caso es menor a 0.05. Así que podemos decir en conclusión que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y evidencia para aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, como dice el planteamiento, dice, sometemos la prueba, la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a que la velocidad máxima permitida. Así que esto es lo correcto, ¿no? Es mayor a los 65 millas.
Ejercicio: emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. Son 32. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. El planteamiento que estamos buscando dice: utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gas de invernadero menor de 8.5 toneladas. Vamos a ir al Minitab. Estadística básica, T de una muestra, datos resumidos, y en tamaño de la muestra dice que son 32. La muestra tiene una media de 7.78. 7.78. Dice, y una desviación estándar de 1.08. 1.08. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos buscando? Dice que vamos a utilizar nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5. Ok. Vamos a ir hipotética 8.5. Dice que va a ser menor. Y tenemos un nivel de significancia de 0.05, por lo cual nuestro nivel de confianza va a ser 95. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Tenemos los resultados de nuestro número de ensayos, que son 32, una media de 7.82, una desviación estándar de 1.08, un error estándar de la media de 0.191 y un límite superior de confianza del 95% de 8.104. La prueba de hipótesis menciona que la hipótesis nula es igual a 8.5 y la hipótesis alterna es menor a 8.5. Tenemos el valor de t de menos 3.77 y un valor de p de 0.000. Por lo tanto, como nuestro nivel de significancia es de 0.05 y este valor es menor, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que aceptamos la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. (8.6) Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El ejemplo menciona: pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres, dice, da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 80 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Ok, la desviación estándar, vamos aquí a marcar para no perdernos.
El planteamiento menciona: utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Para esto también utilizaremos el programa de Minitab. Aquí vamos a ocupar la herramienta de estadística básica. Y una varianza. Tamaño de la muestra, tenemos un dato de 40. Aquí vamos a seleccionar primeramente desviación estándar de la muestra. También vamos a seleccionar la desviación estándar de la muestra 11.3. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y vamos a seleccionar desviación estándar hipotética, que es 10. Desviación estándar hipotética, 10 latidos. 10 latidos. En opciones vamos a seleccionar 95 porque tenemos el 5 de significancia. Hipótesis alterna, desviación estándar mayor a la desviación estándar hipotética. Aquí dice que mayor. Okay. Aceptar. Y aquí está nuestro resultado. Una muestra de 40, división estándar de 11.3, una varianza de 128, un límite inferior del 95%, usando chi cuadrada del 9.6. Tenemos que la hipótesis nula es igual a 10 y la hipótesis alterna mayor a 10. Nuestro valor de P es de 0.115. Para poder aceptar la hipótesis nula debería ser menor a 0.05, que es nuestro valor de significancia. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula. Y como no podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos aceptar la hipótesis alterna. Ejercicio: calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a ir otra vez a Minitab. Control E. Desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra dice que son 27 alumnos. Ok. Una división estándar de 14.1. Dice, vamos a realizar la prueba de hipótesis, desviación estándar hipotética. Dice, la desviación estándar de 9.3. Opciones. Un nivel de significancia de 0.01. Así que nuestro nivel de confianza va a ser 99. Y lo que queremos comprobar, dice, es la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Así que nuestra desviación estándar va a ser menor.
a la decisión estándar hipotética. Aceptar y aceptar. Aquí nos da nuestro resultado: una muestra de 27, una división estándar de 14.1, una varianza de 200, un límite superior del 99%, usando chi cuadrada del 20.06. La hipótesis nula plantea una igualdad de 9.3 y la hipótesis alterna plantea que es mayor a menor a 9.3. Nuestro valor P es 1 y nuestro valor de significancia es 0.01. Por lo tanto, como este es mayor, vamos a tener prueba suficiente para aceptar y podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Esto ha sido todo para esta actividad.